Bien, entonces vamos a iniciar con fundamento de ciberseguridad. ¿Ve la pantalla? Sí, ¿no? Sí, correcto. Bien, entonces vamos a iniciar. Bien. Entonces, nuestro primer tema, este es un material de Servioy. ¿Ya? Este es un material de Servioy. El material de Servioy es parecido al material de Certiprop. No, que Certiprop tiene otro tema más, es el marco de ciberseguridad, ¿no? En cambio, Servioy más se ha especializado en temas de fundamento de ciberseguridad, ¿no? Lo vamos a explicar. Entonces, tenemos que saber primero qué cosa es la ciberseguridad, ¿no? Porque es tan importante hoy en día, ¿no? En nuestro día a día, como todo, para todo profesional, no solamente profesional informático, sino un abogado, un arquitecto, ¿no? El tema de ciberseguridad se ha profundizado, se ha globalizado, ¿no? En todo el mundo. Entonces, la ciberseguridad, según esta definición, es el área de las ciencias de la computación encargada del desarrollo y la implementación de los mecanismos de protección de la información y de la infraestructura tecnológica. O sea que la ciberseguridad es el área, ¿no?, de la ciencia de computación que está compuesto de técnicas, de procesos, procedimientos, soluciones, ¿no? Y su objetivo es justamente proteger la información, ¿no? Proteger los datos digitales que viajan en el Internet, ¿no? En el Internet viajan datos, esos datos hay que proteger, ¿no? ¿Y cómo lo protegemos? Mediante soluciones en ciberseguridad, mediante procedimientos, mediante política de ciberseguridad, ¿no? Entonces, necesitamos proteger no solamente esos datos digitales, necesitamos proteger la infraestructura tecnológica, necesitamos proteger el software, necesitamos proteger otros activos valiosos para la organización, ¿no? Entonces, de eso se trata, ¿no? Y tenemos que conocer procedimientos, métodos, necesitamos conocer, empaparnos bien en el tema de ciberseguridad para que estar preparados, ¿no? Cuando llega una amenaza, por ejemplo, ¿no? O identificar una vulnerabilidad, ¿no? Entonces, necesitamos conocer, ¿no?, en qué consiste la ciberseguridad para poder estar preparados para proteger justamente esos activos que son valiosos para la organización, especialmente el dato digital, que hoy está de moda, ¿no? Bien, entonces dice, debido a la importancia de tener sistemas seguros que garanticen la confidencialidad y la integridad, se han propuesto métodos para la evaluación de amenazas cibernéticas, ¿no? Nosotros debemos de conocer, por ejemplo, cuáles son esas amenazas hoy en día, ¿no? Las amenazas cibernéticas, cuál es la tendencia, ¿no? Entonces acá nacen muchos conceptos, ¿no? Ciberseguridad, ciberdelincuente, ¿no? El ciberterrorismo, en fin, que ahorita vamos a pasar a explicar. Esta propuesta dice que han permitido tener líneas de defensa contra los cibercriminales, ese es otro concepto, y el software malicioso. Sin embargo, dado el desarrollo de nuevas tecnologías, ¿no?, IoT y Big Data, entonces han aparecido nuevas vulnerabilidades. O sea, nos está indicando que la ciberseguridad ha crecido tanto que ahora no solamente vamos a proteger el dato digital que viaja a través de la Internet, sino vamos a proteger esos datos que son productos justamente de las nuevas tecnologías que han aparecido. Por ejemplo, la minería de datos, ¿no?, el Bitcoin. Por ejemplo, ¿por qué? Ahí hay transacciones, miles de transacciones, ¿no? Entonces, ahí los datos viajan a través del Internet, ¿no? Esos datos pueden ser sustraídos, ¿no? O obtenidos, o sea, de alguna forma ilegal por algún ciberatacante, ¿no? O sea, esos datos viajan en el espacio y alguien los identifica una vulnerabilidad, ¿no? De la red o del propio Internet. Entonces, su función es, por ejemplo, apropiarse de esos datos, ¿no? Generalmente es con un fin delictivo, pedir a cambio una recompensa, ¿no? Por lo general. Entonces, el dato ya no es tan sencillo, por ejemplo, de proteger hoy en día, porque como han aparecido nuevas tecnologías, hay que también identificar cuáles son esas nuevas amenazas en Big Data, en IoT, ¿no?, Internet de las Cosas, o en ingeniería de datos y en las otras nuevas tecnologías que han aparecido, ¿no? Entonces, es más complicado, ¿no? Hay que tratar de diseñar procedimientos o protocolos que nos van a permitir mitigar esos riesgos, porque los riesgos siempre van a aparecer.
pero hay que diseñar ya nuevos protocolos, nuevas soluciones, ¿no? Que ayuden a mitigar esos riesgos, ¿no? Mitigar quiere decir, por ejemplo, disminuir el impacto. Disminuir, porque todo riesgo tiene una probabilidad y tiene un impacto, ¿no? Una probabilidad de ocurrencia y un impacto que ocurra, ¿no? O que dañe de manera leve o de manera crítica o catastrófica, ¿no? Entonces debemos de mitigar el impacto, ¿no? Bien, entonces necesitamos conocer, por ejemplo, nosotros, a ver, vamos a ver por acá. Entonces necesitamos conocer ciertos temas, ¿no? Por ejemplo, habíamos indicado que la ciberseguridad, ¿no? Como otra definición, ¿no? Como otra definición, ¿no? Por ejemplo, es la práctica de defender las computadoras, ¿no? Todos los servidores, hay que proteger los servidores, las computadoras. Hoy en día ya contamos con tablets, con dispositivos móviles, con sistemas electrónicos, con redes, ¿no? Y datos de ataques maliciosos, ¿no? Ahora, otro término que se le incluye a la ciberseguridad también es seguridad tecnológica de la información o seguridad de la información electrónica, en fin, ¿sí? Pero hoy en día el tema de la ciberseguridad ya no es propio del campo de la ingeniería de sistemas, no, ya es, y es universal ese concepto, ¿no? Hay que proteger los negocios y está en todo tipo de negocios, ¿no? Por ejemplo, negocios, cuando hablamos de tipo de negocio, por ejemplo, estamos hablando de tipo de industria. Hay que proteger, por ejemplo, la infraestructura en una industria manufacturera, en una industria farmacéutica, o un estudio de abogados, en fin. Entonces, hay diferentes categorías cuando hablamos de ciberseguridad. ¿Cuáles son esas categorías? Por ejemplo, la seguridad de la red, que hoy está tanto de moda, ¿no? La seguridad de la red, dice, es la práctica de proteger una red informática de los intrusos, ¿no? Ya sean, digamos, atacantes dirigidos o malware oportunistas. O sea, malware es el virus, ¿no? Un tipo de virus, ¿no? Malicioso. Hay que identificar eso y hay que identificar cuáles son esos atacantes, ¿no? O los llamados ciberterroristas, ¿no? O ciberatacantes. Después tenemos seguridad en las aplicaciones, ¿no? O sea, en el mismo software, ¿no? Y se enfoca en mantener el software y los dispositivos libres de las amenazas. O sea, cuando hablamos de ciberseguridad, vamos a hablar, tenemos que diseñar protocolos, mecanismos para proteger la seguridad de la red, también para proteger la seguridad de las aplicaciones, ¿no? Hay que también proteger la seguridad de la información o del mismo dato, ¿no? Protege la integridad y la privacidad de los datos, tanto en el almacenamiento como en el tránsito, ¿no? O sea, ¿dónde se están alojando esos datos? Pueden estar, por ejemplo, on-prime, en el mismo in situ, ¿no? En el data center de la organización, o puede estar en la nube, ¿no? Los virus, las ciberamenazas y las vulnerabilidades van a estar en ambos lados, ¿no? Necesitamos también, cuando hablamos de ciberseguridad, nos estamos enfocando a seguridad operativa, ¿no? En que incluyen procesos y ediciones para manejar y proteger los recursos de datos, ¿no? Eh, Después, la recuperación ante desastres y continuidad del negocio también. Acá estamos hablando ya de la ISO 22301, ¿no? O un sistema de gestión de continuidad de negocio, ¿no? Eso también es parte de la ciberseguridad, ¿no? La recuperación ante desastres y continuidad de negocio. Acá hay que tener un plan de recuperación ante desastres y un BCP, un plan de continuidad de negocio. O sea, hay que proteger esos procedimientos, ¿no? Bien, y por último, también tenemos acá la capacitación del usuario final, ¿no? Donde aborda el factor de ciberseguridad más impredecible de las personas, ¿no? Entonces, las personas justamente pueden ser, por ejemplo, actualmente es considerado un activo valioso para una organización y también es considerado una amenaza para una organización, ¿no? Entonces hay que tener protocolos también que me ayuden a proteger a la misma persona, si es considerado un activo.
Si es considerado la persona una amenaza, hay que tratar de prever que esa persona se convierta en una amenaza, ¿no? Entonces, de eso también vamos a hablar más adelante, cuáles son los tipos de atacantes, ¿no? Ya. Entonces, nosotros necesitamos conocer, por ejemplo, cuáles son los tipos de ciberamenazas, ¿no? Cuando hablamos de las amenazas, estamos hablando, por ejemplo, de eh, cuando le enfocamos a seguridad de información, ahí estamos hablando de las amenazas, ¿no? Pero cuando hablamos de la ciberseguridad, ya estamos hablando de las ciberamenazas. Y tenemos nosotros que diferenciar cuáles son esos tipos de ciberamenazas, que generalmente son tres: el delito cibernético, o los ciberataques y el ciberterrorismo. El delito cibernético incluye agentes individuales, ¿no? O grupos que atacan a los sistemas para obtener beneficios financieros o causar interrupción. Ese es el delito informático, ¿no? Eh, Cualquier persona con una actitud, digamos, maliciosa de tratar de corromper los datos de la organización, ¿no? Alterar los datos con un fin de obtener algún beneficio, algún lucro, ¿no? Se convierte en un delincuente cibernético, ¿no? Entonces, la acción es delito cibernético, ¿no? Entonces, eso es, por ejemplo, un tipo de ciberamenazas, ¿no? También tenemos los ciberataques. A menudo involucran la recuperación de información con fines políticos, ¿no? Temas de gobierno, por ejemplo, ¿no? Los ciberataques ataques que lo ejecuta un ciberatacante o un ciberterrorista, por ejemplo, trata de entrar a algún website de alguna organización y trata de inyectarle un virus, ¿no? ¿No? Identifica una vulnerabilidad del website y inyecta un virus, ¿no? Un malware, por ejemplo, ¿no? Tenemos el ciberterrorismo también, que es otro tipo de ciberamenaza, que tiene como objetivo de debilitar los sistemas electrónicos para causar pánico o temor. Entonces, vamos a encontrar tres tipos de ciberamenazas, ¿no? El delito cibernético, los ciberataques y el ciberterrorismo, ¿no? ¿Cuál es el más común? El más común son los tres actualmente, son los más comunes. Entonces, eh, nosotros tenemos que identificar, ¿no? Por ejemplo, qué cosa es un malware, ¿no? Un malware se refiere al software malicioso, ¿no? Y hay diferentes tipos de malware, ¿no? Ya que es una de las ciberamenazas más comunes que hay, ¿no? El malware es un software que un cibercriminal o un hacker ha creado para interrumpir o dañar el equipo de un usuario legítimo, ¿no? Y con frecuencia propagado a través de un archivo adjunto de correo electrónico no solicitado o de una descarga de apariencia legítima, ¿no? O sea que el malware puede estar en un archivo, puede estar en un USB, ¿no? Puede estar en cualquier medio magnético, alguien lo ha introducido, pero ¿cómo lo ha introducido? Ha identificado primero una vulnerabilidad, porque eso es lo primero que hace un ciberterrorista, un ciberdelincuente, un ciberatacante, ¿no? Trata de encontrar primero una vulnerabilidad, ¿no? Es lo primero. Una vez que ya identifica esa vulnerabilidad, explota esa vulnerabilidad para poder inyectar un malware, ¿no? Y hay diferentes tipos de malware, ¿no? Pueden ser virus, por ejemplo, ¿no? Troyanos, spyware, ransomware, adware, botnet, exploits, en fin. Eso lo vamos a hablar más adelante, ¿no? Bien, entonces necesitamos nosotros conocer otros temas, ¿no? Acá también tenemos que conocer cuáles son las amenazas de la IoT y del Big Data y de la minería de datos. También acá voy a compartir eh, una información, ¿no? Es muy importante. Entonces, por ejemplo, necesitamos saber nosotros, por ejemplo, IoT, ¿no? El IoT está por acá. A ver, vamos a ver, vamos a compartir por aquí.
Acá yo tengo, por ejemplo, un documento, ¿no? Donde he puesto, por ejemplo, temas de Active Directory, que es una amenaza avanzada persistente, es muy importante saberlo, que es un phishing, por ejemplo, que es un ataque de Wiley, ¿no? Que es un ransomware que está de moda, ¿no? Los ataques más resonantes del 2020, ¿no? Las 7 principales amenazas de la ciberseguridad, ¿no? En PayPal también vamos a encontrar riesgos en seguridad del Bitcoin, ¿no? Que es el Bitcoin, los tipos de ciberdelincuentes, la ciberseguridad, el IPS, por ejemplo, ¿no? Es un modo de protección, sistema de prevención de intrusos, ahora actualmente se los famosos IDS, ¿no? Vamos a ver cuál es la diferencia de IDS con los IPS, ¿no? Actualmente ya se implementan los IPS, ¿no? Sistema de prevención de intrusos, y usan los dos, IPS y IDS. ¿Qué es un botnet? Necesitamos saber qué es un botnet, qué es un exploit, amigos asociados al Big Data, ¿no? Eh, entonces necesitamos conocer eso, ¿no? Acá vamos a ver, vamos a ver aquí, buscar IoT, si encontramos o no encontramos, acá está. 6 clases de ciberamenazas a las que se enfrentan los dispositivos IoT, ¿no? Entonces, vamos a revisar esto, ¿no? Hay que conocer esas ciberamenazas, ¿no? Entonces vamos a compartir ¿no? una información, ¿bien? Por ejemplo aquí, ¿no? Entonces necesitamos conocer, ¿no? Si la PPT nos está indicando que cuando aparece una nueva tecnología, los ciberatacantes están tratando de identificar vulnerabilidades, entonces, o esta IoT está también, o sea, se enfrenta a vulnerabilidades, entonces hay que identificar cuáles son esas clases de ciberamenazas que se enfrentan los dispositivos de IoT, ¿no? Entonces, esta es una página de internet donde nos habla un poco justamente de ese tema, ¿no? Entonces, en Internet de las cosas, por ejemplo, encontramos hoy en día, ¿no? Son dispositivos que se conectan al Internet y que conversan, ¿no? Entonces, justamente, eh, vamos a encontrar ahí, por ejemplo, ¿no? Ciberamenazas. Por ejemplo, acá, ¿no? Acá. Estas son las 6 principales ciberamenazas, dice, ¿no? Sí, o 6 clases de ciberamenazas. Tenemos, por ejemplo, esta es una clase, después fin, el tampering, el repudiaton, information disclosure, servicio denegado, y el bation de privilegio, ¿no? En español, suplantación, ¿no? Este es acá, ¿no? O sea, la suplantación también la encontramos en Internet de las cosas, alteración de los datos, repudio de no de la información, revelación de la información, denegación de servicios y elevación de privilegios, ¿no? Esos son los 3 tipos de ciberamenazas, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, nos está explicando, ¿no? ¿En qué se traduce todo esto? Dice, un spoofing puede permitir que un ciberdelincuente suplante a un alto cargo a una compañía para conseguir así acceso a documentos sensibles de la firma a través de sus propios sistemas informáticos. O sea, una persona se hace pasar como una gran autoridad en una organización, ¿no? Y envía correos al personal, ¿no? Entonces, ese método, ese se llama spoofing, ¿no? Spoofing. Puede permitir que un ciberdelincuente suplante a un alto cargo a una compañía para conseguir así acceso a documentos sensibles de la firma a través de sus propios sistemas informáticos. O sea, una persona, por ejemplo, un hacker, ¿cómo actúa? Identifica una vulnerabilidad en una organización, en un data center. No tiene ese control. Tiene ya, por ejemplo, el control del servidor de correos o se obtiene por alguna técnica de ingeniería social las credenciales de algún, o sea, las credenciales, o sea, del correo de un alto ejecutivo. Tiene esos datos. Entonces trata de que, como esa persona está empoderado, ¿no?
a través de su liderazgo y su influencia, trata de explotar, ¿no?, esas virtudes que tiene un alto funcionario. Entonces, va y envía un correo a sus gerentes de línea, ¿no?, a los que están por debajo de él, para tratar, digamos, que le envíen cierta información. Puede ser financiera, puede ser contable, puede ser temas de presupuestos, no, en fin, temas de proyectos, o puede ser la misma cartera de clientes, ¿no? ¿Quién puede hacer y esto, por ejemplo? La competencia, ¿no? La competencia trata de buscar información estratégica de su, ¿no? Una organización busca información estratégica de sus competidores, ¿no? Entonces, una de esas maneras es esto, ¿no? ¿No? Contratar a un hacker, ¿no?, que emplee esta técnica después, ¿no? ¿No? Ese es uno de ellos. Después dice, el Internet de las cosas, dice, es casi como un tsunami, ¿no? Según una experta en ciberseguridad de Telefónica Test, que explica por qué es vital proteger a los dispositivos correctos. Entonces, acá hablamos de otro término. En su Wikipedia, Bárbara y yo te advierte, además de que en redes con muchos activos conectados dispersos están especialmente protegidos. O sea, cuanto más dispositivos esté, digamos, el sistema IoT, ¿no? O sea, el conjunto de equipos que están interconectados, ¿no? Es más riesgoso, ¿no? De que sufra algún ataque por parte de un ciberdelincuente, ¿no? Entonces, eh, eso es, ¿no? Entonces, lo mismo ocurre, dicen, arriba de la elevación de privilegios, dice, ¿no? Dice, desde un sensor tiene sentido que se pueda escribir una base de datos en la nube. Por ejemplo, para marcar la temperatura registrada cada hora, lo que no tiene sentido es que el sensor, ¿no?, o un sensor, pueda borrar la base de datos, ¿no? Acá también esto lo puede ser, por ejemplo, un ciberdelincuente, ¿no? En cambio, los ataques de denegación por servicio son probablemente el riesgo más elevado en la IoT industriales, ¿no?, ya que son los que pueden llegar a comprometer la continuidad del negocio. O sea, ataque de denegación de servicio quiere decir, por ejemplo, cuando alguien identifica una vulnerabilidad de un servidor y lo que hace no solamente ataca al servidor, sino a todos los servidores, ¿no? Y pide una recompensa, ¿no? Entonces, ¿qué está permitiendo? ¿Cuál es la consecuencia de eso? Que la operatividad, no, las operaciones funcionales de la organización se van a paralizar, ¿no? Hasta que le brinden la recompensa, ¿no?, que está solicitando el ciberdelincuente. ¿Sí? Pues un ataque de DOS o de negación por servicio puede ser una incursión con un ransomware. Por ejemplo, esta es una de las características de un ransomware, para secuestrar dispositivos y comprometer la continuidad, ya que los aparatos dejarían de funcionar correctamente o directamente no funcionarían, hasta que se pagase el rescate que reclamasen los atacantes, ¿no? Entonces, en IoT también encontramos, ¿no? Encontramos ciberamenazas, ¿no? ¿No? ¿Dónde más encontramos? Por ejemplo, más lo encontramos también, por ejemplo, en cuáles son los riesgos del Big Data. Necesitamos saber, en Big Data también hay riesgos de seguridad. Entonces hay que saber cuáles son esos riesgos, ¿no? Esos riesgos. Entonces necesitamos conocer. Entonces acá, por ejemplo, eh, acá también hay una información. Vamos a ver si esta me carga. Ahí está. Ciberseguridad y riesgos digitales. Otro riesgo de ciberseguridad de la tecnología del Big Data, ¿no? ¿No? Tenemos, por ejemplo, riesgo de computación insegura, ¿no? Que los programas de computación no fiables suelen ser utilizados por los atacantes. Por ejemplo, esta es una debilidad. Cuando los programas no son confiables, ¿no? Los programas de computación, o sea, el mismo software no es confiable, están mal diseñados, tienen huecos de seguridad, no están integrados a los procesos de seguridad de información, entonces suelen ser utilizados por los atacantes para extraer y generar información confidencial de las fuentes de datos. Acá estamos hablando de las bases de datos, ¿no?
Entonces, esa base de datos posiblemente no tiene un protocolo de acceso, ¿no?, a las fuentes de los datos, ¿no? Cualquier persona puede entrar a la base de datos o simplemente el ciberatacante averigua una credencial para entrar a la fuente de datos. Posiblemente la contraseña no se ha cambiado periódicamente o se ha averiguado la credencial de un trabajador, ¿no? Para, ¿no? Esos son los motivos por lo general que el ciberatacante se apodera de la base de datos, de la fuente de datos. También estamos hablando acá de fuentes de datos y también fuentes de las aplicaciones, ¿no? Pero el cómputo, dice, pero el cómputo inseguro no solo puede generar una fuga de datos, sino causar también resultados incorrectos en las búsquedas realizadas en la plataforma de Big Data, ¿no? Cuando hablamos de Big Data, ahí estamos hablando, por ejemplo, ya de gran cantidad de información, ¿no? Eso es lo que encontramos. Entonces, es un riesgo de computación insegura, no está protegido los software de aplicación, ¿no? Las bases de datos, los programas de computadora, en fin. Después otro riesgo es el de ciberseguridad asociados al Big Data. También tenemos problemas de validación de entrada y filtro. Dice, los sistemas tecnológicos de Big Data necesitan recopilar información de muchas fuentes distintas, ¿no? Entonces, ahí cuando recopilan información de muchas fuentes distintas, el dato fluye a través de la Internet. Entonces, ahí también pueden aparecer riesgos, ¿no? ¿No? Después tenemos controles de acceso granular. La base de datos tradicionales tienen un control de acceso a nivel de tablet, fil y celda, considerablemente completo, pero el control de las soluciones de Big Data dicen no implementan ese tipo de control de seguridad. O sea, las soluciones de Big Data como que están limitadas actualmente, ¿no? Y esa limitación justamente es una vulnerabilidad, ¿no? Y esa vulnerabilidad, ¿quién lo explota? Un ciberatacante, ¿no? Y trata de, digamos, como el Big Data es una acumulación de gran cantidad de datos, ¿no? Mantiene datos en diferentes fuentes de datos, entonces va y trata de, digamos, o bien sustraer datos o bien denegar esos datos. O sea, los datos están ahí y nadie puede entrar, ¿no? Porque quien los ha apropiado, el ciberatacante ahora es el propietario de esos datos, ya no es la misma organización, no es el ciberatacante, ¿no? Después tenemos riesgo de almacenamiento inseguro de la información. Entonces es un riesgo básico asociado al Big Data, dado que los datos se almacenan en miles de nodos, la autenticación, la autorización y el cifrado de la información en estos nodos se convierte en un trabajo difícil. Entonces, dice, por ello es necesario encontrar un mecanismo que garantice que los datos de carácter sensible se encuentren seguros, pero que puedan realizarse consultas y analíticas sin tener que cifrar y descifrar constantemente. No, acá hay un tema de cifrado y descifrado de la información, ¿no? Dice, es un riesgo de almacenamiento inseguro de la información. O sea, los datos no están almacenados de forma segura. Entonces, esos datos tienen que estar almacenados cifradamente, ¿no? Entonces necesitamos también indicar ese método, ¿no? Cómo cifrar. Entonces, estos son los riesgos que encontramos en el Big Data, ¿no? El riesgo de computación insegura, los problemas de validación de entrada y filtrado, los controles de acceso granular y el riesgo de almacenamiento inseguro de la información. ¿Bien? Entonces también lo encontramos en la minería de datos, ¿no? O perdón, la minería del Bitcoin también vamos a encontrar. Entonces, ¿qué nos está indicando la lámina? ¿No? Esta lámina, ¿qué nos indica? Esta lámina nos indica que actualmente hay diferentes tipos de malware, pero no son los únicos, ¿no? Debemos de preocuparnos, por ejemplo, cuando hablamos del tema de ciberseguridad, tenemos que preocuparnos de la seguridad de la red, de la seguridad de las aplicaciones, de la seguridad de la infraestructura, de la seguridad de las personas, ¿no? Tenemos que enfocarnos a todo eso cuando hablamos de ciberseguridad. ¿Por qué? Porque los datos están ahí, fluyen los datos, ¿no? Y para eso tenemos que diseñar protocolos, procedimientos, normas circulares que nos van a permitir proteger justamente esos datos. ¿En qué consiste esa protección? En mitigar el riesgo. Tenemos que mitigar el riesgo. O sea, eso, por ejemplo, cualquier tecnología siempre está expuesto a amenazas o vulnerabilidades, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que en cualquier momento un riesgo va a aparecer, ¿no? Entonces, si un riesgo va a aparecer,
lo único que puede hacer la organización es mitigar el riesgo, ¿no? Hacer que si se llegase a materializar ese riesgo, su impacto no va a dañar tan catastróficamente a la organización. La organización no va, digamos, a, a invertir mucho, ¿no? Si se llega a materializar eso, ¿no? Entonces lo que se trata justamente es de qué manera nosotros como profesionales podemos mitigar ese riesgo. Pero no es tan sencillo. ¿Por qué? Porque ya no nos vamos a enfocar en la manera tradicional, ¿no? Como ha aparecido un virus, entonces contrato yo el último antivirus. No, ya no es así. Hoy en día ya va un poco más allá porque han aparecido nuevas tecnologías. En toda organización vamos a encontrar temas de Big Data, por lo general, analítica de data, vamos a encontrar también que tiene tecnologías de Internet de las cosas, hay algunas que utilizan la minería de datos, en fin, y cualquier tecnología que haya, ¿no? Inclusive la tecnología móvil. Hoy en día, por ejemplo, los colaboradores emplean sus famosos tablets, ¿no? Trabajan ya con sus tablets, con sus celulares para una organización. Y ahí por ejemplo, hay riesgos, ¿no? Los datos, por ejemplo, ¿cómo sería si a la persona le roban ese celular? Y los datos están ahí. Los datos están expuestos a un ciberatacante, a un ciberdelincuente, ¿no? Entonces toda organización debe tener protocolos que ayuden a mitigar eso, ¿no? Después encontramos diferentes tipos de información, ¿no? ¿Qué es lo que debemos proteger? Por ejemplo, tenemos que proteger datos de manera voluntaria que encontramos en Internet, ¿no? Cuando uno entra, por ejemplo, a mirar un periódico, por ejemplo, en Internet, alguna revista, ¿no? Algo que es público, entonces ese datos que se comparten de forma voluntaria, ¿no? Es voluntad del quien lo ha puesto ahí para que otros puedan ver. Sí, ese dato también hay que protegerlo, porque alguien puede alterar ese dato y públicamente se va a visualizar erróneamente, ¿no? En la cual va a dañar la imagen que lo publicó, ¿no? Entonces, eso hay que evitar, ¿no? Después, ¿qué datos más encontramos? Los datos que se comparten de manera forzada, por ejemplo, cuando se llevan transacciones. Todo tipo de transacciones, entonces tiene que haber ciertos datos que hay que brindarles, ¿no? Y ese dato también hay que protegerlos, ¿no? Y hay otros datos que se comparten por defecto cuando ingresamos, por ejemplo, a un website, ¿no? Los famosos cookies, ¿no? Ahí se graba cierta información de quien esté entrando a una página web, ¿no? Esos datos también, ¿no? Hay que proteger. Porque acá hay algo muy importante, ¿no? Por ejemplo, actualmente las organizaciones ya están implementando dentro de su sistema de gestión de seguridad de información, están implementando ya, por ejemplo, la ley de protección de datos personales, ¿no? Eh, y hoy en día eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Hay que diseñar o sea, hay que tener listo ya un procedimiento, ¿no? La cual proteja, por ejemplo, los datos de mis colaboradores o los datos de mis clientes, ¿no? Mi cliente dice, por ejemplo, yo quiero tener confianza contigo porque veo que trabajas bien, pero hay un tema de seguridad. Mis datos como clientes están en tus servidores, ¿no? Entonces quiero que se proteja, que mi competencia no se entere que mis datos están ahí. No quiero que se entere, por ejemplo, en qué cantidad tú me has vendido cierto artículo, y el tema del precio del costo, el tema de calidad, ¿no? Porque mi competencia se entera, entonces va a ser lo mismo que yo hago, ¿no? Entonces, justamente se protegen esas organizaciones, ¿no? Entonces está muy de moda la ley de protección de datos personales actualmente, ¿no? Y cuando hablamos de ciberseguridad, estamos hablando del entorno digital, siempre, ¿no? Que en todos estos entornos los datos son la materia prima fundamental utilizada en la construcción de los servicios digitales, ¿no? Cualquier servicio digital, ¿no? Que ofrecen una organización privada o una organización pública, ¿no? Así en un mundo digital, las identidades, las transacciones, los contenidos son datos digitales que se pueden reproducir y transmitir fácilmente de un nodo a otro nodo, ¿no? ¿No? En un ámbito que se concibe de forma abierta como Internet, por ejemplo. Esta situación ha sido aprovechada en muchas ocasiones por hackers y otros ciberdelincuentes. Entonces,
Los hackers, que son ciberdelincuentes, los hackers, ¿no? Ellos se enfocan, por ejemplo, en, no sé, ellos primeramente visualizan los datos digitales, qué tan importantes son esos datos que quieren sustraer, ¿no? Y emplean diferentes mecanismos, por ejemplo. Uno de ellos es la ingeniería social, ¿no? Que a través de engaños, a través eh, por ejemplo, de la inteligencia emocional, por ejemplo, ¿no? Tratan de acercarse a la persona que está a cargo de esos datos, que está custodiando esos datos. Entonces, el hacker de alguna manera trata de tomar ventaja de eso, de las debilidades, por ejemplo, de la persona que tiene a cargo unos datos, ¿no? Entonces, explota esa debilidad, ¿no? Esa vulnerabilidad de la persona que está a cargo de esos datos, ¿no? Y trata de, digamos, apropiarse de esos datos, ¿no? Sin que se dé cuenta, inclusive, la persona que es propia de esos datos, ¿no? Entonces, hoy en día, por ejemplo, hay muchas estrategias, ¿no? Cómo convencer al dueño de la información, por ejemplo, que convencerlo que él me dé esos datos, la cual él protege, ¿no? Entonces, existen muchas estrategias, ¿no? Muchas estrategias. Lo vamos a ir revisando. Bien. Necesitamos saber cuál es la situación actual de la ciberseguridad. Entonces, necesitamos saber las amenazas, ¿no? Dice, las amenazas están evolucionando a un ritmo en el cual los enfoques tradicionales de seguridad serán imprescindibles para mantener, pero no serán lo suficiente. O sea, actualmente ya existen procedimientos, protocolos, métodos tradicionales que de alguna manera me van a permitir proteger mis datos digitales que viajan por la internet, ¿no? Pero me dice que eso no es suficiente para abordar bien el tema de los riesgos. Hay que enfocarnos también en otros temas más, ¿no? Eh, entonces, hay que conocer, por ejemplo, cuál es la situación actual de la ciberseguridad en el mundo, ¿no? ¿No? Entonces, vamos a compartir aquí, vamos a compartir, por ejemplo, vamos a ver acá cuáles son, ¿no? Entonces, vamos a ver, por ejemplo, eh, ya acá. Los 7 principales amenazas de ciberseguridad a las cuales debe estar atento, eso es uno, por ejemplo. O acá, ciberseguridad de 2022, ¿no? A ver, vamos a ver arriba, vamos a ver acá, por ejemplo, acá, ¿no? Acá. Este tema es muy importante, ¿no? En Internet vamos a encontrar un montón de información. Este archivo te lo voy a compartir para que puedas tener en cuenta, ¿no? Entonces, vamos a compartir este dato. Acá está. Ahorita vamos a revisar un artículo también del año 2020, ¿no? Las 7 principales amenazas de ciberseguridad a las que debes estar atento, dice. Primero, por ejemplo, dice, las ciberamenazas, los ciberataques y el cibercrimen en general viven una época dorada, o sea, es un negocio hoy en día el tema de la ciberseguridad, ¿no? ¿Por qué? Porque eh, si alguien identifica una debilidad, por ejemplo, eh, ¿no? de algún equipo tecnológico, de una organización, entonces esa persona simplemente inyecta un malware, ¿no? O algún método de negación de servicios, ¿no? Y puedes pedir a cambio un rescate, ¿no? De información, ¿no? Claro que no es tan sencillo, hay que tener técnicas de desarrollo, de programación avanzada, ¿no? Pero hoy en día está creciendo tanto esto, ¿no? Que se ha vuelto más un negocio, ¿no? Cuanto más se protege la organización, ¿no? Los hackers están averiguando cuáles son esos métodos, esas nuevas tecnologías,
están identificando vulnerabilidades, entonces están luchando, ¿no? Que unos solucionan y otros atacan esas soluciones. Identifican vulnerabilidades a esas soluciones, ¿no? Están en conflicto constantemente. Por ejemplo, tenemos el robo de datos de establecimientos de minoristas, ¿no? El robo de datos de establecimientos de minoristas plantea un grave peligro porque puede afectar a prácticamente cualquier persona, dice, ¿no? Y esto ha aumentado, dice, aumento en los ciberataques dirigidos contra grandes empresas como Target, en que los atacantes robaron 40 millones, ¿no?, del número de tarjetas de crédito, ¿no? Entonces dice que estos cibercriminales roban y venden esa información a personal en el mercado negro. Por ejemplo, acá en el Perú, por ejemplo, cuando uno va a Wilson, ahí uno pide una base de datos de alguna institución y te lo da, ¿no? Ahora uno nos pregunta cómo ellos han obtenido esos datos, ¿no? Generalmente son los mismos trabajadores ¿no?, que han trabajado en esa organización, ¿no? Y ya tienen cierta información, ¿no? Y lo venden al mercado negro. No, acá en el Perú el mercado negro es el famoso Wilson, ¿no? Entonces, hay que proteger eso, ¿no? El robo de datos de minoristas o robo de datos de alguna organización, privada o pública. Después tenemos la seguridad móvil y amenazas que aprovechan la vulnerabilidad de los teléfonos, de los celulares, ¿no? Eso también es muy importante. Las organizaciones deben de enfocarse también en este punto, ¿no? Eh, ¿No? Entonces, hoy en día, por ejemplo, los dispositivos móviles ya es parte de un día a día de un trabajador, ¿no? Por los temas de las redes sociales, ¿no? Entonces, pero ese dispositivo necesita estar también protegido porque ahí también hay información sensible de la organización. Las conversaciones o algún documento se ha juntado ahí. Necesitamos proteger esos datos, ¿no?, de esos dispositivos móviles. Entonces, para eso también hay protocolos, ¿no?, de seguridad móvil, ¿no? Entonces, los cibercriminales pueden aprovechar fácilmente las vulnerabilidades de tu teléfono móvil, ¿no?, para obtener datos privados, dice. En algunos casos, estas vulnerabilidades tienen su origen en las aplicaciones que usas o en el propio teléfono. Además, los teléfonos móviles son vulnerables a todo tipo de malware, ¿no? Entonces, tenemos que proteger, ¿no? Y para protegerse, investigar las aplicaciones que se descargan. Hay que tener bastante presente esto. ¿Qué aplicaciones estamos descargando? Ten cuidado con los correos electrónicos que abras y con las imágenes que decidís subir. Este tema es muy importante, ¿no? Y no hay que, digamos, descargar cualquier aplicación de la Internet, ¿no? Si estamos en una computadora de la organización o de la empresa, no podemos, digamos, descargar cualquier archivo. Tiene que haber mecanismos de protección, ¿no?, que me permitan, digamos, proteger mi activo, ¿no?, mi computadora, de ciertos riesgos, ¿no? Entonces, tiene que tener mucho cuidado con los correos electrónicos que se abra, ¿no?, y con las imágenes que deseo subir. Acá habla del tema de confidencialidad, ¿no? Tiene que haber protocolos que me ayuden, digamos, ¿no?, a controlar bien mi información, ¿no? A otorgar bien mis permisos, ¿no?, mis accesos, ¿no? A compartir mis carpetas, ¿no?, también con otras personas. Después está de moda bastante hoy en día los ataques de phishing en ingeniería social. Esto está de moda hoy en día, ¿no? Esto hay que tener bastante presente. Por ejemplo, ¿no? A ver, aquí dice. Cuando los cibercriminales engañan a las personas para que divulguen información confidencial, como contraseña y número de seguridad social, esta práctica se denomina phishing, ¿no? Ese es el famoso phishing, ¿no? Alguien trata de enviar, digamos, un correo, ¿no? ¿No? Entonces, dice, cuando los cibercriminales engañan a las personas para que divulguen la información confidencial, como contraseñas y número de seguridad social, esta se denomina phishing, ¿no? Una de las maneras más comunes en que se manifiesta el phishing es cuando una persona recibe un correo electrónico supuestamente procedente de un banco o organismo de gobierno y dirigida a un sitio que parece ilegítimo, ¿no? Una vez allí a la persona se le solicita ingresar su contraseña, número de seguridad social y datos financieros, ¿no? Los cuales están ingresando, por ejemplo, no a un website seguro, sino a un website inseguro, ¿no? Entonces esos datos que uno digita se están yendo a un servidor.
¿no? Esa forma digamos, de ataque, ¿no? Es famoso phishing, ¿no? Entonces, los cibercriminales toman esa información y lo usan para su propio fin, ¿no? El phishing es parte de un problema más grande denominado ingeniería social, ¿no? Que consiste básicamente en manipular las emociones, ¿no? Las emociones de las personas. ¿Cómo se manipulan las emociones de las personas? Primero hay que conocer sus debilidades de la persona y sus fortalezas. Al conocer las debilidades de la persona, ¿no? Yo puedo controlar sus emociones, ¿no? Y al controlar sus emociones, yo puedo, digamos, tomarlo como una ventaja para poder sustraer algún dato, ¿no? Entonces, así más o menos actúa un hacker, ¿no? ¿No? Para obtener acceso a datos confidenciales, ¿no? No caigas presa de estos engaños, que confíen en todos los correos electrónicos que se reciben precisamente de aquellos que te solicitan volver a ingresar información privada todavía. Recuerda que los bancos y organizaciones de gobierno reales nunca te olvidarán verificar información posiblemente confidencial, claro, ¿no? Entonces está de moda. Por ejemplo, ¿cuándo se hacen todo eso? En el 2020. En el 2020 ha habido bastante tema de fraude, ¿no? Empresas serias con website no han estafado a las personas, con el cuento del marketing, ¿no? Con el cuento de las promociones, ¿no? Con cualquier cuento, ¿no? Entonces, han tratado digamos, deposita una cuenta, le dicen, ¿no? Cierta cantidad de dinero, ¿no? Para hacerte publicidad, por ejemplo, en las redes sociales. Y nunca hicieron la publicidad. Cuando alguien va al lugar físico, ya, ¿no? Para hablar directamente con ellos dicen, o los dueños ahí dicen, no, ya no trabajan acá, ya se han ido, son estafadores, ¿no? Eso ha pasado bastante en el 2020, ¿no? Bien, tenemos también el robo de identidad. Eso pasa también a menudo. Uno de los delitos en línea que más ha aumentado es el robo de la identidad, dice, ¿no? Muchos de los temas antes tratados en este artículo pueden derivar de incidentes de robo de identidad, ¿no? Alguien roba la identidad de otra persona y se hace pasar por esa persona y escribe un correo masivo a todos sus contactos de esa persona, ¿no? Para solicitarle alguna ayuda económica, ¿no? Ese es robo de identidad, ¿no? Acá dice, uno de los delitos en línea que más ha aumentado es el robo de identidad. Muchos de los temas antes tratados en este artículo pueden derivar en incidentes de robo de identidad, correos electrónicos de phishing y filtraciones de datos, ¿no? Sin embargo, tu identidad también está en riesgo a través de materiales cotidianos como tu currículum vitae, ¿no? Ahí está tu currículum vitae, o los datos que están en la internet, en las redes sociales también. Dirección particular, fotos, videos en redes sociales, datos financieros, ¿no? Esto está de moda actualmente, el robo de la identidad, ¿no? El phishing también está de moda, el robo de identidad, el phishing, ¿no? Ataque de phishing social, la seguridad móvil y amenaza que aprovechan unidades de los teléfonos, también encontramos ahí. Después tenemos pirateo de datos médicos, también. Esto apareció en el 2020, ¿no? Pirateo de datos médicos para hacerse pasar de algún médico y brindarle, ¿no? O sea, se hacen pasar como médicos para que curen o traten alguna enfermedad, ¿no? Como pasó, por ejemplo, en el 2020, el tema del COVID, ¿no? Que sí, ha habido un montón de personas que se han hecho pasar por doctores o paramédicos, ¿no? Pero para eso han tenido que conocer cuál es el dato del doctor, el dato original del doctor, ¿no? Su famoso, ¿no? Su código de identificación del Colegio Médico del Perú, el CMP, ¿no? Bien, depredadores sexuales que acosan a los niños también se ha identificado. Ataques a los bancos también se ha dedicado bastante en el mundo, ¿no? Y acá hay algunas medidas de protección, ¿no? Algunas recomendaciones para no caer en esas tentaciones, ¿no? Por ejemplo, dice, usar contraseñas seguras. Cómo podemos controlar eso? A través de la política de cambio de contraseñas, ¿no? El mismo Windows tiene, o sea, ellos mismos cuentan ya con políticas de cambio de contraseñas. O la misma organización, o sea, directivas de cómo
poder diseñar una contraseña, ¿no? Y toda organización debe tener una política de cambio de contraseña, la cual indica que una contraseña se va a cambiar cada cierto tiempo, con cada frecuencia, ¿no? Hay que evitar esos tipos de contraseña de tipo 1, 2, 3, 4 y 5, ¿no? Los famosos 1, 2, 3, ¿no? No abras correos electrónicos sospechosos que te solicitan volver a ingresar datos confidenciales, eso también. Estudia los documentos confidenciales cuando ya no los necesites, es muy importante. Usa una VPN para proteger tu conexión a internet en caso de que necesites usar una red wifi pública, eso es muy importante. Acá cuando es una red wifi pública tiene que haber un protocolo, un control aquí. Mantén siempre actualizado tu programa de software antivirus, ¿no? No, con la última versión, los servidores tienen que tener los parches, los últimos parches actualizados, ¿no? Después, cómo el Windows Server tiene un utilitario que se llama Active Directory, ¿no? La cual me va a permitir gestionar bien mis recursos ¿no? de mi data center, en mi organización, ¿no? Entonces, a través del Active Directory yo puedo saber qué personas están accesando a tal recurso de TI. Puede ser a un servidor, puede ser a una impresora, en fin, ¿no? Entonces, el Active Directory me controla eso, evita que haya duplicación de acceso, en fin. Bien, entonces, ese tema es muy, muy importante. Ahora, vamos a avanzar con las láminas. Y entonces hay muchos temas, ¿no? Muchos temas. Bien. Entonces, ¿qué quiere decir esta lámina que nos indica? Que las amenazas están en constante evolución, ¿no? Ya no hay que ya no hay que enfocarnos en amenazas tradicionales, que son virus, no, van más allá. Tiene que haber temas de ransomware, tiene que haber temas de ingeniería social, tiene que haber temas de robo de identidades, ¿no? De famoso phishing, en fin, ¿no? Otro tipo de amenazas. Esas amenazas están asociados a riesgos. Esos riesgos tienen probabilidad de tener un impacto. Entonces, es bien amplio el tema de la ciberseguridad, ¿no? Hay que proteger prácticamente todo en una organización, ¿no? Entonces, hay diferentes tipos de atacantes y tenemos que conocer cuáles son esas características de los que quieren sustraer algún dato, ¿no? Por ejemplo, están bien organizados hoy actualmente y no son oportunistas, son personas pacientes que esperan su oportunidad para poder atacar, ¿no? Tienen financiamiento o alguien los financia, por lo general son las amenazas, las competencias, por lo general. Son pacientes y son sofisticados, ¿no? Busca vulnerabilidades en las personas, eso es muy importante, ¿no? Ya antes, por ejemplo, nos enfocábamos en vulnerabilidades de los activos, pero no habíamos considerado a las personas, ¿no? Antes, ¿cómo consideramos? A la infraestructura de TI y también a los documentos. Pero hoy en día ya la persona misma es un activo valioso para la organización, hay que tenerlo también en cuenta, ¿no? Entonces, si la persona es un activo para la organización, entonces esa persona va a tener riesgo, va a tener vulnerabilidad, va a tener amenazas, ¿no? Entonces busca vulnerabilidades en las personas, en los procesos y en la tecnología. Desarrolla nuevas herramientas y técnicas para alcanzar sus objetivos. Ha mejorado en el proceso de identificar brechas y vulnerabilidades desconocidas en la seguridad de información, ¿no? Entonces, esos son los atacantes. Bien, entonces hay que ver, por ejemplo, los tipos de atacantes, ¿no? ¿Cuántos tipos de atacantes hay? Entonces, acá vamos a ver, acá hoy lo voy a compartir. Ahí está, tipo de ciberdelincuentes, ¿no? Ciberdelincuentes. Necesitamos conocer ciberdelincuentes. ¿Cuáles son esas características? ¿O cuántos tipos de ciberdelincuentes hay? ¿No? ¿Cuántos tipos hay? Entonces, por ejemplo, acá vamos a compartir
Ahí está. ¿No? Por ejemplo, tenemos acá el despechado, ¿no? Son aquellos usuarios de Internet que tienen un conocimiento mínimo de cómo llevar a cabo un ciberataque, ¿no? O tienen acceso a programas o aplicaciones para hackear. Sobre todo se trata de empleados despedidos en injustas condiciones que utilizan su propio conocimiento de la empresa para llevar a cabo el ciberataque o clientes no conformes con una compra de evolución que buscan venganza, ¿no? Entonces, este es un tipo de ciberatacante, ¿no? O este de acá es ciberdelincuentes. Hay diferentes sitios, ¿no? Hay diferentes, digamos, tipos. Uno es el despechado, ¿no? Aquellos usuarios de Internet que tienen un conocimiento mínimo de cómo llevar a cabo el ciberataque. Su función de despechado es vengarse de la organización porque ha sido despedido o simplemente viene de la competencia, es el despachado, ¿no? Después vemos el despistado. Se trata de aquellos ataques que han sido creados fuera de la empresa, pero que es alguien de nuestro propio equipo quien de forma accidental facilita su acceso, ya sea a través de un email o descarga, ¿no? La falta de información de los trabajadores sobre ciberseguridad les convierte en un blanco fácil. Entonces acá, por ejemplo, cuando nos hablan, dice la falta de formación, acá estamos hablando del tema de concientización. Toda organización tiene que concientizar a los trabajadores cada cierto tiempo y medir ese grado de concientización. Eso va a ayudar mucho a mitigar los riesgos, ¿no? Entonces, esos temas van, por ejemplo, dentro de un plan de capacitación, ¿no? Un plan de capacitación y concientización, su objetivo es mitigar los riesgos, que las personas estén más preparadas, ¿no? Y puedan enfrentar cualquier evento, ¿no? Relacionado a la seguridad, ¿no? Después tenemos el activista, este es el fanático, ¿no? Un fanático. Es un nuevo movimiento que está tomando cada vez más poder en Internet. Su principal motivación es denunciar injusticias o los abusos. Estos activistas conocen a la perfección las herramientas y técnicas utilizadas por los hackers, pero las ponen en marcha para una cosa política o social. Por ejemplo, dejar un mensaje visible en la página principal de algún organismo público o lanzar un ataque en el servicio para introducir ruido. No, ellos son los hacktivistas, son los fanáticos, ¿no? Después tenemos el pirata informático, ese es otro, ¿no? Conocemos como hackers de sombrero negro, tienen un gran conocimiento de programación, su objetivo es vulnerar la seguridad del computador o una red mediante programas como el ransomware. Después tenemos el terrorista cibernético, que es otro tipo de ataque. Generalmente estos delincuentes pertenecen a grupos de organizaciones que buscan crear el miedo en la población atacando a las infraestructuras tecnológicas críticas de países enteros o corporaciones, ¿no? Rara vez se trata de ataques organizados por un solo individuo. Detrás de estos actos se encuentran creencias religiosas o políticas extremistas, ¿no? ¿No? Entonces, hay diferentes tipos, ¿no? Vamos a encontrar diferentes tipos. El despistado, el despechado, el activista, el pirata informático, el terrorista cibernético. El terrorista cibernético ya trata de atacar algún website de un organismo público, ¿no? ¿Sí? Y ahora acá vamos a compartir la ciberseguridad en las organizaciones, ¿no? Tengo que saber. Dice, la ciberseguridad es uno de los principales temas en las organizaciones debido a que las compañías dependen cada vez más de la información de sus sistemas. O sea, toda organización tiene sistemas, tiene equipos tecnológicos, tienen proyectos de TI, tiene información digital, ¿no? Y esos datos los comparten también, ¿no? Son compartidos por diferentes áreas de una organización. Entonces, diariamente la información y la propiedad intelectual están en riesgo, porque ahí los datos viajan digitalmente. Hay que proteger también la propiedad intelectual de las organizaciones. Cuando diseñan un producto o un servicio con ciertas características pero que son patentadas, ¿no? Es de propiedad intelectual. Eso también
hay que protegerlo. Un ataque cibernético puede tener grandes implicancias, dañar la marca y la reputación, o sea, la marca de la organización y la imagen de la organización, ¿no? Crea cierta desconfianza con los clientes y los clientes tratan de buscar otro proveedor. Afectar la confianza de los interesados, los stakeholders, ¿no? ¿No? Los stakeholders ya no desean invertir en nuevos proyectos, en nuevos productos, ¿no? ¿Por qué? Porque la organización es débil en temas de ciberseguridad. Entonces, los dueños temen que su dinero se malgaste, ¿no? Después tenemos pérdida de la ventaja competitiva, ¿no? Se debilita la fortaleza de la organización, se hace más débil, crece más sus debilidades y disminuye más sus fortalezas. Entonces, pierde, ¿no? Una de las ventajas competitivas. Provocar incumplimientos legales o regulatorios, ¿no? ¿No? Entonces, dice, cuando ocurre un ataque cibernético, ¿no? Dice que está provocando un incumplimiento legal o regulatorio, ¿no? Y también causa daño financiero, ¿no? Entonces, los daños pueden ser, por lo general, los daños o las consecuencias de la ciberseguridad son consecuencias que dañan la imagen de la organización, afecta el presupuesto, afecta también las fortalezas de la organización, fomenta a no cumplir los requisitos legales o regulatorios, ¿no? Por ejemplo, toda entidad financiera en el Perú se regula o está regulada por la SBS, ¿no? La SBS emite circulares, ¿no? Y las organizaciones que están sujetas, ¿no? por la SBS, ¿no? Tienen que cumplir con esos requisitos legales o regulatorios. Pero cuando sufren un ataque cibernético, es como que se sienten desmoralizados y ya no cumplen ya, ¿no? Las personas, los gerentes, ¿no? Se reúnen y ya no tienen dinero para cumplir los requisitos, ¿no? Moralmente también están tan bajos o están decaídos, en fin, ¿no? Entonces causa muchos daños, ¿no? Por eso es muy importante conocer el tema de la ciberseguridad en las organizaciones, ¿no? Y las amenazas actuales, por ejemplo, ¿cuáles son? ¿No? Las amenazas actuales hoy en día. A ver, por ejemplo, dice, la mayoría de los usuarios piensa que los atacantes van a ir detrás de la información suya, ya sea personal o clave. No obstante, en muchas organizaciones el objetivo de los atacantes es acceder a los recursos del usuario. Eso es muy importante, ¿no? Por ejemplo, antes se accedía, ¿no? Por ejemplo, a una clave o alguna contraseña de un usuario. Pero hoy en día ya no es así, dice. Hoy en día, por ejemplo, un usuario de una organización, por ejemplo, eh, está registrado como un usuario activo, ¿no? En la cual tiene acceso a recursos del usuario. Pues, un recurso puede ser una computadora, un servidor, una impresora. Esos son los recursos del usuario, a carpetas compartidas donde hay cierta información, ¿no? Entonces, hoy en día, por ejemplo, lo que le interesa mucho a un atacante es justamente los recursos del usuario. Y si es posible, los recursos del líder o usuario o los recursos del administrador, ¿no? Del administrador de TI, ¿no? Entonces, esa es la tendencia, ¿no? Cómo aprovechar o explotar el poder de procesamiento para realizar tareas que requieren un gran poder de computación como la velocidad Bitcoin Mini. Ahí, por ejemplo, en Bitcoin Mini, ¿no? O minería de Bitcoin, también vamos a encontrar riesgos asociados a la seguridad, ¿no? El tema de phishing, identidad, ¿no? Todo eso. Entonces, ¿cuáles son las amenazas más comunes? Acceder a la libreta de contactos para realizar un spam masivo personalizado, ¿no? Eso también está de moda actualmente, ¿no?
yo, por ejemplo, obtengo las credenciales, ¿no? Yo tengo una credencial usuario y contraseña y trato de enviar un spam masivo a todos mis contactos y a los que no son contactos míos también, ¿no? Envío un correo. Ese es spam masivo personalizado. Después, atacar a las personas, a las terceras personas, también es una amenaza. Bloquear un ordenador y pedir un rescate para recuperar la información. Es denegación por servicios, ¿no? Después tenemos acá los robos más importantes de información pueden afectar a tres tipos de aspectos. Económico, si roban las contraseñas o tienen acceso a sistemas online como bancos, PayPal, Bitcoin. En PayPal también encontramos ahí riesgos. Lúdico se refiere a la pérdida de fotografías, acceso a información sensible como repositorios en la nube, ¿no? De imagen, si roban cuentas en las redes sociales, pueden llegar a suplantar la identidad y dañarlas, ¿no? Entonces, vamos a encontrar diferentes robos, ¿no? ¿Qué es lo que roban, por ejemplo? Las contraseñas en una organización. Cuando uno trae una organización, roban las contraseñas, las credenciales. Por eso que los datos están expuestos en Wilson. Después, ¿qué es lo que roban? Las cuentas de las redes sociales también está expuesto en algún mercado negro, en este caso acá en Perú, en Wilson, ¿no? O alguna fotografía, ¿no? Algún dato importante de una organización, ¿no? Pueden estar expuestos, ¿no? Entonces, hoy en día toda organización debe de contar con protocolos que brinden las garantías, ¿no? A la protección justamente a las cuentas de las redes sociales, ¿no? A las contraseñas, ¿no? En fin, suplantar la identidad y dañarla, ¿no? Entonces, existen diferentes tipos de amenazas, dice. Los ataques a redes privados, ordenadores donde trabajan los empleados, ¿no? No tenemos, por ejemplo, ataques a redes privadas, ordenadores donde trabajan ahí, bueno, son los famosos data centers también. Ataques a infraestructuras, tenemos los servidores, las redes, los repositorios de ficheros, ¿no? Y las amenazas persistentes avanzadas APT. Todo un conjunto de procesos informáticos que se llevan a cabo generalmente de manera sigilosa y continua. Suelen estar orquestados por personas y se dirigen a romper la seguridad de una entidad determinada, ¿no? Este proceso tiene una naturaleza avanzada, pues involucra sofisticadas técnicas que emplean software malicioso para explotar vulnerabilidades en los sistemas, ¿no? Entonces, acá hay una lámina, por ejemplo, que habla de eso, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver aquí, a ver, ¿verdad? ATP. Entonces, acá tenemos que saber qué es un ATP, ¿no? Que es una amenaza avanzada persistente. Es un APT, ¿no? Dice, sí, algo que les quita el sueño a los profesionales de la ciberseguridad corporativa, porque ahí también hay especialistas de ciberseguridad, es la idea de un ataque que se valga de una amplia gama de técnicas avanzadas, dice, diseñadas para robar información valiosa de la empresa. Entonces, como el nombre avanzado lo sugiere, una amenaza avanzada persistente utiliza técnicas de hackeo continuo, clandestinas y avanzadas para acceder a un sistema y permanecer allí durante un tiempo prolongado, como consecuencia posiblemente, o con consecuencias posiblemente destructivas, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia de un ataque normal, o sea, de una amenaza normal y de una amenaza de tipo APT? Es que la amenaza de tipo APT utiliza técnicas de hackeo continuas, técnicas clandestinas y avanzadas, ¿no? O sea, el hacker este, emplea, por ejemplo,
programación avanzada, técnicas avanzadas, ¿no? ¿No? Para poder, digamos, eh, ser dueño de un activo, ¿no? Ese es el APT. ¿Cuáles son sus objetivos? Dice, los APT suponen un método de ataque que debería estar en el radar de las empresas de todo el mundo, dice. Sin embargo, esto no significa que las pequeñas y medianas empresas puedan pasar por este tipo de ataque. Los atacantes de APT utilizan cada vez más a las empresas más pequeñas, dice, que conforman la cadena de suministro, ¿no?, de su objetivo final como una forma de acceder a las grandes organizaciones. Por ejemplo, utilizan a tales empresas como trampolines, ya que normalmente cuentan con menos protección. ¿No? De menor empresa a mayor empresa, ¿no? Utilizan, o sea, los fabricantes utilizan, ¿no? Utilizan cada vez más a las empresas más pequeñas que forman la cadena de suministro, ¿no? Ese es, vamos a atender, ¿no? Por ejemplo, dice, un ataque en constante evolución. Hay diferentes etapas. Primero, obtener acceso. Al igual que un ladrón fuerza una puerta de una palanqueta para insertar malware en una red objetivo, los cibercriminales suelen obtener acceso a través de una red, un archivo infectado, el correo electrónico, basura o la vulnerabilidad de una aplicación. Después tenemos, se infiltran. Los cibercriminales implantan malware que permite crear una red de puertas traseras y túneles utilizados para desplazarse por los sistemas de manera desapercibida, ¿no? Después, intensificar el acceso. Una vez dentro, los hackers utilizan técnicas como el quebrantamiento de contraseñas para acceder a los derechos del administrador, ¿no? Aumentar el control sobre el sistema y obtener mayores niveles de acceso. Después tenemos desplazamiento horizontal, mirar, aprender y permanecer, en fin, el factor humano que es muy importante, ¿no? Debido a que la ciberseguridad corporativa tiende a ser más avanzada de la que los dos, de la que, de la que la de los usuarios particulares, los métodos de ataque a menudo requieren la participación activa de alguien en el interior para lograr el método crucial. O sea, el factor humano, estamos hablando acá tema de ingeniería social, ¿no? Yo como hacker, por ejemplo, tengo, a través de técnica de ingeniería social, voy a inmiscuirme, ¿no? ¿No? Y los zapatos, digamos, de un administrador. Porque yo sé que esa persona me puede proporcionar las credenciales para entrar a un servidor, ¿no? Entonces, a través de técnicas de ingeniería social, yo trato de persuadir o de tomar ventaja, ¿no? Lo que yo deseo es justamente obtener esas contraseñas o esa credencial, ¿no? Bien, y ese factor humano, que también está de moda actualmente. ¿Bien? Entonces, acá tenemos, por ejemplo, el famoso APT, ¿no? Todo un conjunto de procesos informáticos que se llevan a cabo generalmente de manera sigilosa y continua, o sea, en silencio y continuo, pueden estar orquestados por personas que se dirigen a romper la seguridad en una entidad determinada, ¿no? Este proceso tiene una naturaleza avanzada, pues involucra sofisticadas técnicas que emplean software malicioso para explotar vulnerabilidades en los sistemas, ¿no? Estas son las amenazas inteligentes avanzadas, APT, ¿no? Entonces vamos a encontrar diferentes tipos de amenazas, ¿no? Ataques a las redes privadas, o sea, a las redes de la misma organización. Vamos a encontrar ataques a la misma infraestructura, a los mismos servidores, ¿no? Cuando hablamos de ataques a redes privadas, estamos hablando de la misma red. Que, el dato viaja ahí, está en la red. Acá tenemos también que los datos están en la misma infraestructura, en los mismos servidores. Después tenemos las amenazas persistentes avanzadas, APT también, es un ya, ¿no? Es más, es una amenaza de tipo avanzado, ¿no? Que requiere, digamos, procesos más sofisticados, técnicas de programación más avanzadas, ¿no? Y acá tenemos, por ejemplo, la ciberamenaza en las empresas. Otro tipo de amenazas son las amenazas avanzadas, también conocemos como APT, ¿no? Entonces, cuando hablamos de amenazas, vamos a encontrar un montón de información, ¿no? Cuando hablamos de las amenazas.
Por ejemplo, dice, de la aparición de los virus informáticos en la década de los 80, los códigos maliciosos han evolucionado encontrando nuevas características y métodos de propagación para afectar a los usuarios, ¿no? ¿No? O sea, los virus van evolucionando con el tiempo, se van haciendo más sofisticados, más difíciles de rastrear, de encontrar, de detectar un virus, ¿no? Entonces, su estructura de los virus están cambiando constantemente para que no puedan ser detectados tan fácilmente, ¿no? Entonces, tenemos diferentes tipos, digamos, de software malicioso, ¿no? El que agrupa todos los tipos de software malicioso es el malware, ¿no? Que es el acrónimo en inglés de la palabra malicioso y software, ¿no? Se puede considerar como un malware, todo programa diseñado con algún fin dañino, algo que daña, ¿no? Dentro de esta categoría se tienen diferentes clasificaciones, ¿no? Por ejemplo, tenemos los famosos virus, ¿no? Virus, los gusanos, los troyanos, los adware, spyware, rogue, ransomware y botnet. Tenemos los exploits, ¿no? Y tenemos otros más que vamos a enumerarles y vamos a estudiar sus características. Por ejemplo, virus, ¿no? ¿Qué son los virus? ¿Qué son los gusanos? ¿Qué son los troyanos? En fin, entonces vamos acá a entender un poco, por ejemplo. Los famosos virus, ¿no? Ahora, estos de acá son, por ejemplo, amenazas tradicionales. Es lo que existe o lo que siempre ha existido desde que nació el término virus en los 80, dice. Desde que aparecieron los virus, ¿no? El virus del gusano, el troyano, por ejemplo, los virus informáticos requieren de un anfitrión, o sea, de un servidor donde se van a alojar, ¿no? Este puede variar siendo un archivo tanto ejecutable o no, ¿no? Puede ser un archivo ejecutable, puede ser un archivo de otro formato extraño, ¿no? ¿No? Es un virus también, el sector de arranque o incluso, o sea, se alojan ahí en el sector de arranque o en la memoria de la computadora, ¿no? Ese es un virus de modo, digamos, un virus informático de manera tradicional, el más común, que necesita un anfitrión para que se alojen ahí. Ese virus, ¿cómo ingresa ese anfitrión? Porque una amenaza, por ejemplo, a identificar una vulnerabilidad, inyecta un virus, ¿no? Otro tipo de malware están los gusanos. Un gusano es un programa informático también creado para producir algún daño en el sistema de usuario y que posee dos características. Actúa de forma transparente al usuario, o sea, ya hace saber que no es un virus y tiene la capacidad de reproducirse a sí mismo. Dentro de la computadora se va reproduciendo, ¿no? Pero para el usuario es transparente, ¿no? Ve un archivo o ve un ejecutable que no, no es raro, por ejemplo, verlo, ¿no? Entonces, para el usuario es transparente ese archivo. Pero ese archivo cuando se ejecuta, no, por ejemplo, tenemos una aplicación, ¿no? Un punto exe. Ese gusano se adjunta a ese archivo punto .exe. Cuando el usuario le da doble clic a ese archivo punto .exe, ejecuta normalmente. Es transparente para el usuario, pero por dentro hay acciones maliciosas. Está tratando de reproducirse, ¿no? Hacia sí mismo por todas las computadoras. ¿Por qué se produce? ¿Por qué? Porque ese gusanito está tratando de identificar vulnerabilidades. Cuando una vez ya tiene esa vulnerabilidad, ya cogió, ya la identificó, eso le transmite al atacante, ¿no? Entonces ya puede inyectar virus, ahí puede inyectar virus, ransomware, en fin, de negación por servicios, en fin. Otro tenemos los famosos troyanos, ¿no? Los troyanos tienen algunas semejanzas con los virus informáticos, pero su funcionamiento no es exactamente el mismo. Mientras que un virus suele ser destructivo, un troyano trata de pasar inadvertido, mientras accede a los dispositivos con la intención de ejecutar acciones ocultas con las que abrir una puerta trasera para que otros programas maliciosos puedan, o sea, ¿no? O sea, este es un troyano, es un malware, también es un virus, ¿no? Un malware, pero no es, digamos, destructivo, sino permite abrir la puerta para que ingresen
otros programas maliciosos y ataques, por ejemplo, ¿no? Por eso dicen un troyano. Este malware, este tipo de malware es transparente para el usuario. El usuario ve que no hay ningún comportamiento anómalo en su computadora o su laptop, entonces eh, no, no le recuerda, no le trae sospechas al usuario, pero por dentro está tratando de identificar vulnerabilidades, ¿no? Y esas vulnerabilidades le trata de eh, transmitirle al ciberatacante, ¿no? Le transmite. Ese es el problema, ¿no? Los adware, por ejemplo, el Adventist Software, es un programa malicioso que se instala en el sistema sin que el usuario también sepa realmente su objetivo principal, que es descargar y mostrar anuncios publicitarios en la pantalla, ¿no? Entonces, uno ejecuta, por ejemplo, información, ejecuta ejecutable y aparece en la computadora un mensaje de una pu- publicación, ¿no? De una publicidad, ¿no? ¿No? La gran diferencia respecto al hardware de hace unos años es que hoy en día busca otros fines, como puede ser eliminado de criptomonedas, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿con qué fin, por ejemplo, esto también es transparente para el usuario, ¿no? ¿No? Trata de mostrar avisos publicitarios, entonces, pero para el usuario es transparente, algo que no daña, ¿no? Si yo le doy un doble clic a un ejecutable y ese ejecutable está infectado por un malware de tipo adware, ¿no? Yo le doy doble clic y yo no veo ninguna diferencia, lo único que veo es publicidad, entonces yo pienso que es algo normal que haya publicidad, ¿no? Pero dentro de ahí, ¿no? Tiene acciones maliciosas. Está tratando está, está tratando, por ejemplo, de minar a todas las computadoras de criptomonedas, ¿no? Eso también es otra forma de amenaza, ¿no? Yo mino todos los servidores de criptomonedas, ¿no? ¿Cuál es el fin, por ejemplo, de esto, ¿no? Que las personas ganen dineros a través del minado de las criptomonedas. Pero para que puedan ganar dinero, ¿no? Tengo que tener todo un sistema de cómputo. Entonces, como es costoso adquirir un sistema de cómputo para poder ganar dinero a través de la minería de Bitcoin mining, ¿no? El Bitcoin mining. Entonces, ellos tratan de inyectar este tipo de malware, el adware, en los servidores de la organización, porque esos servidores sí tienen procesamiento. Entonces, minan de criptomonedas, ¿no? Y al minar las criptomonedas, esa persona va a obtener ganancias por sí sola, sin que le pida a la organización un rescate. Lo único que está haciendo ese adware es minar de criptomonedas, o sea, se está ejecutando unos programas que van a minar de criptomonedas todos los servidores, ¿no? Se van a ejecutar programas de Bitcoin, ¿no? ¿Y con qué fin? Con el fin de que la persona que inyectó ese hardware en la organización va a tener una ventaja financiera, ¿no? Va a ganar dinero. ¿Quién va a pagar ese dinero? Eso no lo va a pagar la organización, lo va a pagar otras empresas que son proveedoras de las criptomonedas, ¿no? Entonces, esa es otra forma, ¿no? Otra forma, un tipo malware que también está de moda actualmente. O sea, Spyware, por ejemplo, es una aplicación cuya finalidad es recolectar información del usuario sin su consentimiento, ¿no? Inicialmente, el Spyware nació como un conjunto de aplicaciones incluidas junto al software gratuito con el objetivo de generar estadísticas sobre la actividad del usuario en su computadora a fin de poder determinar su perfil de navegación e interés, ¿no? El Spyware también, ¿no? Es un tipo de malware. ¿Cuál es su función, por ejemplo? Es saber qué recursos o, ¿no? o qué actividades está realizando el usuario. Por ejemplo, una actividad que puede ser, por ejemplo, acceder a un servidor X, es una actividad.
¿no? Entonces, pero para acceder a este servidor de X, yo le mando mi usuario y mi contraseña. Entonces, esos datos se apropia el ciberatacante. ¿Por qué? Porque él ha inyectado un malware de tipo spyware, ¿no? El spyware es una aplicación cuya finalidad es recolectar información del usuario sin su consentimiento. Es transparente al usuario. El usuario no sabe que su computadora tiene un spyware, ¿no? Entonces, ese spyware está tratando de obtener ciertos datos del usuario, ¿no? Por ejemplo, puede ser su credencial, usuario y contraseña. Entonces, ese ciberatacante en cualquier momento va a entrar al servidor con su credencial, ¿no? ¿No? Entonces, ese es uno de ellos. Otro es, por ejemplo, el ciberatacante quiere saber, por ejemplo, cuáles son los servidores que cuentan la organización. Para eso yo tengo que, como hacker, yo tengo que capturar esas actividades del usuario, ¿no? A qué servidores está accediendo, a qué recursos, para yo poder apropiarme de esos recursos, ¿no? El rogue dice que es un código malicioso, o si no, también ese spyware también se emplea mucho el tema de ingeniería social, ¿no? Porque si yo sé, por ejemplo, cuáles son esas actividades que realiza el usuario, entonces yo voy a saber el perfil de navegación y los intereses de ese usuario que está accediendo a su computadora, ¿no? Entonces yo puedo saber, por ejemplo, cuáles son los intereses de la persona, ¿no? Porque yo ya tengo su perfil de navegación, a qué páginas web está ingresando, ¿no? Entonces yo puedo, digamos, conversar con esa persona, ¿no? Tratar de acercarme a esa persona y hablarle de los mismos temas. O sea, ¿con qué fin? De ganarme la confianza de esa persona, ¿no? Sin necesidad de preguntarle, por ejemplo, si le gusta el fútbol, ¿no? Si le gusta, por ejemplo, la cocina o ver canales de YouTube, cierto interés, en fin. Yo sin preguntarle a esa persona, yo ya me he enterado porque en su computadora de él he inyectado un malware de tipo spyware. Entonces yo ya sé a qué tipo de páginas web está ingresando, ¿no? Entonces yo puedo, digamos, investigar más sobre esos temas para poder conversar con él con esos temas. Entonces estoy generando confianza, ¿no? Una vez que ya tengo confianza con esa persona, yo voy a, digamos, ya, ¿no? A poder, si yo lo que tengo que lograr es que él me entregue a mí su credencial, o saber su credencial de él. Sale de vacaciones y me dice, mira, te doy mi contraseña, o no, o yo le digo, mira, quiero hacer tal recurso, ¿cómo hago? Como hay confianza, él dice, no, ¿sabes qué? Toma, este es mi contraseña, usa, pero este es mi credencial, pero no le des a nadie, dice. Pero esa persona ya capturó esos datos. Tenemos el rogue es un código malicioso que simula ser un programa de seguridad con el fin de lograr que el usuario pague por una aplicación dañina o inexistente. No es un mensaje, ¿no? Simula ser un programa de seguridad, ¿no? ¿No? Este es el famoso rogue, ¿no? Si buscamos en internet nosotros, ¿no? Para poder profundizar más que ese rogue, ¿no? Vamos a ver aquí, el famoso rogue. Acá dice, por ejemplo, el rogue software es un tipo de programa informático malicioso cuya principal finalidad es la de hacer creer que una computadora es infectada por algún tipo de virus, haciendo pagar gran suma de dinero al usuario. Claro, y a través de un mensaje del usuario, ¿no? Tu programa está infectado, ¿no? Pero en sí no está infectado, pero eso es un mensaje que le sale en la computadora, ¿no? Dice, para recuperar tu información tienes que pagar cierta cantidad de dinero. Así, ese es el error de software, ¿no? Bien. Ah,
por ejemplo. Después tenemos el famoso ransomware, ¿no? Una de las amenazas informáticas más similares a un ataque sin medios tecnológicos, dice, el supuesto directamente relacionado con las criptodivisas, monedas virtuales a las que no podemos seguir rastrear en la red y que son utilizadas para cobrar el rescate solicitado. El ransomware es un código malicioso que por lo general cifra la información del ordenador e ingresa en él una serie de instrucciones para que el usuario pueda recuperar sus archivos. Algunas de las técnicas para el secuestro son las siguientes: cifrado de archivos del disco, ¿no? Bloqueo de acceso a ciertos archivos, bloqueo total de acceso al sistema, previo al login o bloqueo de pantalla después de acceder al sistema, ¿no? Entonces, este es un tipo bien, bien famoso en el mundo, ¿no? El famoso ransomware, ¿no? El año pasado ha atacado, todos los meses ha habido ataques de malware, ¿no? En enero, febrero, hasta diciembre de 2020. Y en el 2021 también ha seguido. ¿No? Pero las organizaciones ya están más protegidas, ¿no? Ya saben cuáles son las características de este tipo de virus, ¿no? Tratan de también tener su propia protección, ¿no? Entonces nosotros, ¿cuáles son las consecuencias de estos ransomware? El bloqueo de acceso a ciertos archivos o a todos los sistemas, ¿no? Denegación por el servicio, por ejemplo, bloqueo total de acceso al sistema, ¿no? O se cifra todos los archivos de los servidores. Están cifrados hasta que la organización pague por ese rescate y descifran todo, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros vamos a leer acá, por ejemplo, hay una, también, acá hay, por ejemplo, ransomware, ¿no? Tenemos que saber lo que es ransomware, ¿no? Es muy importante, ¿no? Vamos a ver, vamos a ver la video presentación. Vamos a ver ransomware, ¿no? Creo que no le salió porque lo escribió mal la palabra ransom. Por eso no le Entonces, salió. ransomware. Ajá, y lo había escrito mal. Ransomware. Ahí está. Los ataques más relevantes del 2020. Esta página de Kaspersky, por ejemplo, hay bastante información, ¿no? Yo por ejemplo, ingreso ahí. Y también hay diferentes tipos de empresas que tratan de buscar, o sea, hacen revistas, libros, folletos, ¿no? Todos los años sacan, ¿no? Uno de ellos es Kaspersky, porque esta es una organización, ¿no? Que trata de hacer un estudio de todo lo que por ejemplo, los ataques más recientes de 2020, según Kaspersky dice, tenemos el ataque distribuido, por ejemplo, de negación por servicios. Ahí hay uno de ellos, ¿no? Acá está. Por ejemplo, el ataque de ransomware a Travelex. O sea, ¿no? Tenemos acá, por ejemplo, los hackers iniciaron el nuevo año con un ataque de Travelex, una empresa de cambios de divisas que se vio obligada a apagar todos sus sistemas y regresar el lápiz y el papel, ¿no? El siguiente forzó a la empresa a desactivar su sitio web en 30 países. Ese es un ataque de ransomware, donde ataca a todas las computadoras de todo el mundo, o bien de una organización, o bien de todas las organizaciones, o de organizaciones de un tipo de industria, ¿no? Después tenemos, dice, acá inclusive, los responsables del ataque, un grupo conocido por los nombres de Sodinokibi y Revil, le exigieron a Tablet el pago de $6 millones
Los atacantes decían tener acceso a la red de la compañía desde hace 6 meses y aseguraban que en ese periodo se habían alzado con unos 5 gigabytes de información confidencial sobre sus clientes, como su fecha de nacimiento y los números de su tarjeta de crédito. Si tal vez les pagaba el rescate, los hackers eliminarían esa información, de lo contrario duplicarían el monto de rescate. Sus exigencias volverían a duplicarse cada 2 días. Tras 7 días, venderían la información a otros delincuentes. Según está trascendido, Travelés pagó 2,3 millones de dólares en Bitcoin al grupo y logró reactivar sus sistemas tras 2 semanas de inactividad, ¿no? Entonces, ahorita esto está de moda, ¿no? El famoso Bitcoin, ¿no? O sea, pago por obtener Bitcoins. Cuando más Bitcoins tengo, voy a tener más dinero, ¿no? Entonces, ¿cómo hacen esto? Estos hackers obtienen este beneficio y también obtienen los beneficios por obtener Bitcoin, ¿no? O sea, es bien lucrativo el tema de atacar a una organización, ¿no? Hoy en día está de moda actualmente. En agosto de 2020 la empresa se declaró insolvente porque había pagado un montón de plata. Culpó de ello al efecto combinado del ataque de ransomware y la pandemia de coronavirus. Después cabe destacar otros ataques registrados en este mes, dice los estudiantes del escolar unificado de Pittsburgh, Pensilvania, quedaron sin acceso a Internet debido a un ataque de ransomware que inhabilitó los sistemas informáticos del distrito durante un periodo de vacaciones también. En Florida también un ciberdelincuente amenazó a los pacientes de un centro de salud con revelar sus registros médicos y se negaban a pagar una suma de dinero, que es muy importante. Ahora en febrero, lo que hemos visto es en enero, ¿no? Ahora en febrero también, ataque de ransomware al grupo INA, ¿no? La INA sufrió un ciberataque que inhabilitó parte de sus operaciones comerciales. INA es la petrolera más importante de Croacia y maneja también la mayor cadena de estaciones de servicios del país. El ciberataque consistió en una infección de ransomware que cifró el contenido de algunos servidores internos de la empresa. ¿No? Y así, cada mes, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos en marzo, ataque de ransomware a comunicaciones y a otra organización, ¿no? Después tenemos acá también en abril, ataque de ransomware a energía de Portugal. O sea, ataca a todos los países. Ataque de ransomware en mayo, en Goldman, Charles, Mason y SAC, pero también, ¿no? En junio, ataque de ransomware a Honda, a la empresa Honda. O sea, esto ransomware no es tan sencillo, ¿no? Es un conjunto de programas, de aplicaciones, de procedimientos. Hay que saber de técnicas de programación avanzada, ¿no? Para tratar de identificar vulnerabilidades. Es lo primero que se hace, ¿no? ¿Cómo identifica una vulnerabilidad? Una de las técnicas es a través de la ingeniería social. Hoy en día es la más común. Es la más común. Se hacen pasar como empleados de la organización. Como estos hackers son expertos en seguridad informática, son expertos en computación, en sistemas, entonces las empresas los contratan a, a esas personas, ¿no? Pensando que es un activo valioso para la organización, pero a la vez es una amenaza para la organización. Eso es un hacker, ¿no? Un hacker es un activo valioso para la organización, ¿no? Y también es una amenaza para una organización. Pero la organización no sabe que es un hacker o tiene esa mala intención de dañar sus activos, ¿no? Lo contratan porque tiene buenos conocimientos avanzados de informática. Entonces, lo contratan y esa persona lo trabaja legalmente y por lo bajo trabaja ilegalmente. Su función es identificar vulnerabilidades. Si no logra detectar vulnerabilidades del modo tradicional, o sea, esa misma persona a través de todos sus conocimientos, lo hace a través de otro método, que es el tema de la ingeniería social. Se hace a amigos, trata de hacer una amistad con las personas que son responsables del servidor, ¿no? De los servidores, y a través de eso trata de obtener algún dato. Ese dato lo transmite como es un grupo, los hackers, por ejemplo, un grupo famoso de hackers son los anónimos, ¿no? Y hay diferentes tipos de hackers, ¿no? Grupos de hackers. Entonces va y ese dato se comparten entre ellos. Y ellos ya tratan de, ese grupo, trata de qué estrategias tomar para poder infectar. Puede ser de negación por servicios, puede ser técnicas de ransomware, en fin, diferentes técnicas, ¿no? ¿No? De cómo tratar de apropiarse de los datos de los servidores.
y qué pedir a cambio, ¿no? Qué beneficio se va a pedir, en qué cantidad, en qué modo, ¿no? Entonces, en el mundo ya están, los grupos de hackers ya están identificados, ¿no? Por ahí se puede escapar uno que otro, pero ya, así como hay grupos de hackers, ¿no? Hay grupos en el mundo de hackers éticos, ¿no? Que es lo opuesto a los hackers que prácticamente son los ciberdelincuentes, ¿no? Son los malos, o sea, las personas que utilizan mal, que hacen más sus funciones de hackeo, ¿no? Esos son este, los ciberterroristas, ciberatacantes, en fin. Hay otro grupo que emplean también, que ellos se encargan del hackeo ético, ¿no? Es el contrapeso, ¿no? Entonces, esa persona también investigan, ¿no? Se hacen pasar también o sea, las organizaciones los contratan también a los hackers éticos con el fin de que esos hackers éticos detecten vulnerabilidades, ¿no? Entonces la organización ya está más preparada ante un ataque de ransomware, ¿no? Porque sabe que ha sufrido, le ha costado dinero, pero no quiere repetirse otra vez, entonces contrata a los expertos de hacker ético, ¿no? Los contratan para que ellos mismos hagan simulaciones, ¿no? De tratar de identificar vulnerabilidades. Es lo primero que tiene que hacer un buen hacker, ¿no? De qué manera un hacker no ético pueda, digamos, identificar vulnerabilidades, ¿no? Eh, Ahí emplean también técnicas de ingeniería social, se hacen pasar como personas como si fueran, o sea, los hackers éticos se hacen pasar como hackers no éticos. ¿Con qué fin? Con el fin de detectar vulnerabilidades y con el fin de hacerse amigos de los administradores, ¿no? Pero todo eso es una simulación. Son contratados por la misma organización. El personal de la organización no sabe que son contratados para poder identificar vulnerabilidades, ¿no? Pero su función al final es dar un reporte de todas las vulnerabilidades si han encontrado o no, si hay personas sospechosas dentro de la organización también que están ahí alterando algún dato, ¿no? Entonces están como personas, digamos, están, digamos, personas que son contratadas por la organización, pero son personas que no tratan, digamos, de reconocerse hacia la organización, que son personas contratadas por la misma organización, ¿no? Ellos pasan como personas así contratadas nada más que hacen funciones legalmente, pero están haciendo también funciones extra porque la misma organización los ha contratado, ¿no? Las vulnerabilidades pueden ser, por ejemplo, vulnerabilidades de cualquier tipo, ¿no? De seguridad, por ejemplo, en la red, algunas vulnerabilidades hay en infraestructura, hay en las tecnologías, por ejemplo, IoT, Big Data, ¿no? También tenemos blockchain, también ahí hay riesgo de sobreinformación, o cualquier otra tecnología, ¿no? Bitcoin Mini, por ejemplo, ¿no? O también dispositivos móviles, ¿no? Eso es identificar vulnerabilidades. Y también identificar vulnerabilidades en las personas. Las personas que trabajan en la organización o bien son activos o bien es una amenaza por la organización, ¿no? Entonces hoy en día eso se estila, ¿no? Bien, después tengo en agosto, en fin, en todos los meses, ¿no? Ransomware, KD, en fin, entonces los ransomware están de moda actualmente, ¿no? Esos son los famosos ransomware. Después tenemos el botnet. El botnet también es otro programa, ¿no? Es un red de equipos informáticos, es un programa informático, ¿no? Que han sido infectados con software malicioso que permite su control remoto, ¿no? Obligándonos a enviar spam, propagar virus o realizar ataques de negociación de servicios, sin el conocimiento o el conocimiento de los propietarios. O sea, tienen un control remoto, ¿no? O sea, las personas, los hackers no éticos, controlan esos equipos sin que se den cuenta los propietarios de esos equipos, ¿no? Ya han inyectado un bot, ¿no? A una computadora o a un grupo de computadoras, ¿no? Entonces,
Y justamente como ya capturó ese grupo de computadores, entonces lo que va a hacer es realizar un ataque de innovación de servicio distribuido. No, porque las computadoras están distribuidas, ¿no? Sin el conocimiento o el consentimiento de los propietarios de los equipos. Actúan de forma sincronizada bajo las órdenes de UCC, ordenador de mando y control, que es remoto, ¿no? Controlado por la persona o organización que afectó esos ordenadores, ¿no? Después tenemos los famosos los exploits, también que es otro tipo de software, ¿no? Malicioso. Acá, por ejemplo, vamos a encontrar en el archivito, eh, vamos a encontrar otro, por ejemplo, ¿no? Vamos a encontrar, por ejemplo, botnet exploit. ¿No? Es también muy importante saber esto, que es un botnet, que es un exploit. ¿Qué es un botnet, no? Los usuarios empezaron a conocer este programa malicioso a partir del año 2000, cuando un adolescente de Canadá lanzó una serie de ataques de negación de servicios contra páginas web. Ahí está. ¿No? Los usuarios empezaron a conocer este programa malicioso a partir del año 2000, cuando una adolescente de Canadá lanzó una serie de ataques de negación de servicios contra páginas web muy populares, ¿no? El joven, cuyo apodo era Mafia Boy, atacó Yahoo, TradeDale, eBay, Amazon, entre otros, durante varios días, sobrecargando los sitios web hasta que los servidores se colapsaron. Mafia Boy, o su nombre real, Michael Kane, no usó un botnet para su mayoría, pero los expertos de seguridad avisaron después de este episodio que los botnets, grandes redes de computadoras infectadas con una variedad de malware, los ataques de DDoS no eran una gran amenaza para la estabilidad e integridad de Internet. Por supuesto, los profesionales no se equivocaron en absoluto. O sea, en sí era un bot, ¿no? Entonces, el botnet es el nombre genérico que domina a cualquier grupo de computadoras infectados, ¿no? Y controlados por un atacante de forma remota. Generalmente un hacker o un grupo de ellos crea un botnet usando un malware que infecta una gran cantidad de máquinas. Los ordenadores son parte de botnet llamados bots o botnet, ¿no? Botnet, ¿no? No existe un número mínimo de equipos para crear un botnet. Los botnets pequeños pueden incluir cientos de PCs infectados, mientras que los mayores utilizan millones de equipos. Algunos ejemplos de botnets recientes son oficiales, en fin, esos son ejemplos, ¿no? Bien. Después tenemos los famosos exploits, ¿no? Lo que es un exploit. También eso también está de moda. Los modos exploit. Ahí ya. ¿No? Es un exploit. Dice, las definiciones habituales hablan de un programa o código que se aprovecha de un agujero de seguridad, o sea, que se aprovecha de una vulnerabilidad, o una aplicación o sistema de forma que un atacante podía usarla en su beneficio, ¿no? Trasladado a la vida real sería como si un modelo de cerradura sin una aplicación tuviese un folio de diseño que nos permitiera crear llaves que lo abrieran y poder así acceder al sitio que trata de proteger y usar activos delictivos, ¿no? Entonces, existen confusión entre los usuarios y ciertos mitos de que un exploit puede considerarse un malware. La realidad es que, tal y como hemos visto en el ejemplo, no es un código en sí mismo, sino que es la llave para que estos accedan a nuestro sistema. O sea, es una llave, ¿no? De esta forma puede proporcionarles los permisos necesarios para poder ejecutarse en un sistema e infectarlo aprovechándose de la vulnerabilidad, ¿no? Por ejemplo, acá hay un vídeo, pero acá hay un tipo de exploit, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver este vídeo, vamos a usar este vídeo, a ver. Muchas veces escuchamos en las noticias que empresas conocidas, servicios populares o incluso organismos y entidades públicas fueron víctimas de ciberdelincuentes que, de alguna manera, lograron acceder a sus sistemas y robar sus datos.
Una de las posibilidades que tienen para llevar a cabo estos delitos es aprovechándose de una vulnerabilidad, es decir, un agujero o debilidad en el sistema. Los cibercriminales usan constantemente estos pequeños errores para infiltrarse, y su herramienta predilecta para hacerlo son los exploits. Pero, ¿qué es un exploit? Un exploit es un programa o código creado para aprovecharse de un agujero de seguridad, lo que también llamamos vulnerabilidad, en una aplicación o sistema. Estas herramientas son muy útiles para los cibercriminales, ya que pueden usar vulnerabilidades en programas y lenguajes muy populares como Java y Flash, entre otros, y así comprometer muchos equipos al mismo tiempo. Si lo llevamos a la vida real, sería como si un modelo de cerradura que representaría el sistema o a la aplicación tuviera un fallo de diseño que permitiera crear múltiples llaves que la abrieran, el exploit, y así poder acceder a lo que trate de proteger. Existen dos tipos de exploits, los conocidos y los que aún no se han dado a conocer. Los conocidos son aquellos de los que se tiene constancia y podemos tomar medidas para evitar una infección. Mientras que los desconocidos se aprovechan de vulnerabilidades que todavía no fueron reportadas y que quizás ni siquiera los mismos desarrolladores han podido ver. Estos últimos son más conocidos como los Zero Day. Ahora bien, ¿qué podemos hacer para protegernos? En primer lugar, es importante mantener todas las aplicaciones y los sistemas en sus últimas versiones. Las actualizaciones no solo incorporan mejoras en las funcionalidades, sino que también incluyen correcciones que sirven para cerrar o parchear estos posibles agujeros de seguridad. Y además, es vital contar con una solución de seguridad como Asset Smart Security, capaz de detectar y bloquear exploits que pueden aprovecharse de errores en navegadores web, lectores PDF, entre otras aplicaciones que usamos cotidianamente. Ahora ya sabes, ve y actualiza todas tus aplicaciones para estar más seguro y poder disfrutar mucho más de todo lo que Internet y la tecnología tienen para ti. Ahora, acá hay un tema, por ejemplo, de otras amenazas, ¿no? La más común ahorita que actualmente aparece es la ingeniería social, ¿no? El eslabón más importante de la cadena de seguridad de la información de las organizaciones es la persona, dice, ¿no? La seguridad de la información no se garantiza únicamente con la definición de procedimientos de gestión de incidencias o la implantación de mecanismos de cifrado, dice. Es fundamental que el personal de la organización sea consciente no solo en el cumplimiento de las normas que se hayan implantado, sino también manteniendo una actitud de precaución y alerta en el uso cotidiano de los sistemas de información en las relaciones personales y laborales. Entonces, el tema de la ingeniería social ha evolucionado hoy en día. La pregunta es cómo identificar esos intrusos, ¿no? Que son los mismos colaboradores. ¿Cómo identificarlos? ¿No? Primero, hay muchas formas, ¿no? Por ejemplo, a través de pistas de auditoría, ¿no? Las organizaciones invierten dinero, por ejemplo, en servidores que ¿en qué invierten? En colocarle más memoria, más fierro a los, ¿no? Y con el fin de que también se registren las pistas de auditoría en los servidores, ¿no? Ahí van a haber actividades, uno puede ver, por ejemplo, un auditor puede ver actividades malintencionadas, ¿no? O, por ejemplo, con qué frecuencia una persona está entrando hacia un servidor, cuál es el motivo, y eso le hace saber al gerente de TI, ¿no? Y el gerente de TI va a dar su visto bueno si está bien o está mal, ¿no? ¿No? Esa es una de las formas de poder detectarlo. Otro es que las organizaciones contratan consultoras, esas consultoras a través, o sea, esas consultoras tienen personal que se inmiscuyen, ¿no? Se hacen pasar como colaboradores de la organización con el fin de detectar intrusos, ¿no? Es otra forma. Otra forma de minimizar eso también es a través de planes de capacitación y concientización. Las organizaciones contratan consultoras para poder concientizar, ¿no? A todos los colaboradores cuál es el riesgo de no cumplir con las políticas de seguridad de información de una organización, ¿no? Que, por ejemplo, qué consecuencias puede tener para el mismo colaborador si la organización llegase a detectar que es un intruso,
penalidades, ¿no? Finalizó su contrato, ya no puede trabajar en organizaciones del Estado, ¿no? En fin. Lo otro, también se puede poner cámaras, ¿no? Cámaras en las mismas organizaciones, ¿no? Que van a monitorear, por ejemplo, cualquier actividad de los trabajadores. Entonces, todo está registrado a través de cámaras, ¿no? Quién ingresó al data center, por qué motivo, ahí está la evidencia, está la cámara, están las pistas de auditoría, todo está registrado ahí. Entonces, a través de esas técnicas se puede detectar los intrusos, ¿no? Si realmente una persona es un activo valioso o es una amenaza para la organización. El tema de la ingeniería social, por ejemplo, quiere decir que cuando una persona, yo, por ejemplo, para poder identificar vulnerabilidades, puedo emplear muchas técnicas, ¿no? Uno de modo tradicional, de acuerdo a mi experiencia, trato de buscar otro, me hago amigo del administrador, ¿no? Trato de tener una relación amical cercana para poder yo tomar ventaja de algún dato importante que me va a servir a mí para poder explotar esos datos. Apropiarme, por ejemplo, del servidor de correos o del servidor donde están los datos de los clientes, ¿no? Entonces, ese es mi objetivo. Entonces, a través de ingeniería social, yo puedo, por ejemplo, saber cuáles son los intereses de esa persona, ¿no? Por ejemplo, cuáles son su día a día, ¿no? Si esa persona le gusta ir al cine, si esa persona con quién debe de conversar, en fin, ¿no? Trato de inmiscuirme en su vida social de esa persona. Trato de identificar cuáles son sus puntos débiles y sus puntos fuertes, ¿no? Comportarme como esa persona. Si esa persona, por ejemplo, le gusta el deporte, a mí también yo hago que me guste el deporte y así me invito a jugar pelotas. Entonces, hay muchas técnicas, ¿no? De cómo inmiscuirse en las actividades de quien es propietario de un servidor o de un dato, ¿no? Valioso para la organización, ¿no? Mi intención es apropiarme de ese servidor y dedicarle un malware, un ransomware, ¿no? Algún tipo de malware, ¿no? Y con la intención de recuperar, obtener una ganancia. O esos datos yo lo envío a una persona que es un hacker, que es un experto, y esa persona trata de quitarle virus ahí, y compartimos las ganancias yo con esa persona, ¿no? Eso ocurre hoy en día en las organizaciones, ocurre. Pero así como crece la ingeniería social para actos maliciosos, también crece la ingeniería social para poder detectar intrusos, ¿no? Entonces están de la mano, están en competencia. Por eso que es bien lucrativo. Es lucrativo para las personas que quieren hacer daño y es lucrativo para las personas que quieren mejorar eso, ¿no? ¿No? Las empresas los contratan. A veces las competencias los contratan a los hackers no éticos para dañar justamente los activos de su competencia, ¿no? ¿No? Entonces es por eso que se ha vuelto muy lucrativo actualmente. Es un tema que está muy de moda, ¿no? Bien. Igual como el tema de seguridad de información, por ejemplo, la 27001, 22301, en fin. Listo, entonces nos vamos a quedar acá. Sí, claro, no habría problema. Ya. El martes vamos a continuar. Sí, claro, Este video yo lo grabo y te lo envío por correo. sí, o lo sube al Drive. No, lo que pasa es que si lo subo a Drive se me va a llenar mi Google Drive. Ah, ya, entonces Por correo. ya listo, no hay problema entonces. Listo. Te voy a enviar el lunes, te voy a enviar el link, ¿no? De Zoom para poder ingresar. Ya listo, muchas gracias de todas formas.